En un rincón olvidado del desierto mexicano, una herencia maldita despierta y un vaquero deberá elegir salvar su alma o condenar su sangre para siempre. Esta es la historia de Emiliano Galván, el último jinete de El Sombral. Capítulo 1. La herencia del Sombral. El sol cae pesado sobre la sierra. El polvo se levanta lento, como un suspiro de algo que lleva demasiado tiempo esperando. Dicen que nadie vuelve a El Sombral por voluntad propia, que las tierras queman los pies de los vivos y llaman a los muertos por su nombre. Yo no creía en esas cosas. Hasta hoy, mi caballo trota cansado, con las orejas bajas, como si también sintiera el peso invisible que envuelve este lugar. Frente a mí, la hacienda se alza vieja, agrietada, desafiante. Los muros de adobe, resecos como huesos al sol, parecen susurrar palabras que no alcanzo a entender. Apreté la mandíbula. Me bajé del caballo. El viento me golpeó el rostro, trayendo consigo un olor a tierra vieja y flores marchitas. Caminé hasta la puerta principal. Las bisagras rechinaron como un lamento cuando la empujé. El interior estaba frío, oscuro, como si el sol nunca hubiera tocado esos corredores. Cada paso que daba resonaba hueco, como si alguien o algo me siguiera de cerca. Sobre la mesa del salón encontré la vieja caja de mi abuelo Fermín, polvorienta, sellada con un nudo de cuero reseco. Dentro, un manojo de llaves oxidadas y una carta. Temblando ligeramente, la abrí. Emiliano, decía la letra firme de mi abuelo, el Sombral ahora es tuyo. Recuerda, aquí nada se regala, todo se paga. La última línea estaba manchada, como si una gota de sangre hubiera salpicado el papel. Sentí que el estómago se me encogía. Atrás de mí, una puerta se cerró sola con un golpe seco. Giré rápido, la mano instintivamente buscando la empuñadura de mi pistola. No había nadie, pero el eco de pasos lentos, invisibles, empezó a resonar por los pasillos vacíos. Y fue en ese momento que lo entendí. No estaba solo en El Sombral, y nunca lo estaría. Capítulo 2. Cicatrices de tierra. El amanecer llegó sucio, envuelto en un polvo dorado que flotaba como ceniza sobre la tierra. No dormí. Los murmullos en los corredores no me dejaron. Monté a caballo al primer respiro de luz, decidido a recorrer mis tierras, a ponerles rostro a las leyendas. El Sombral se extendía como una cicatriz vieja sobre la piel del desierto. Campos agrietados, cercas caídas, pozos secos. Solo quedaban unos pocos peones trabajando en silencio, hombres de rostros curtidos que evitaban mi mirada, como si temieran algo más que mi presencia. En el pueblo, las miradas pesaban más que el calor. Viejas sentadas en las banquetas apretaban sus rosarios cuando pasaba. Hombres jóvenes bajaban la cabeza, fingiendo no verme. Solo uno se atrevió a hablarme, Domingo, el cantinero. Me sirvió un mezcal corto, seco como el polvo, y sin levantar la vista dijo: «No es el rancho, patrón, es lo que duerme debajo». Le pregunté qué quería decir. Domingo soltó una risa amarga, como quien sabe que sus palabras no cambiarán nada. Cada familia que se quedó con sus tierras pagó el precio: un hijo perdido, una esposa muerta en el parto, un ganado que se pudre en vida. Bebí de un trago el mezcal. No creía en supersticiones. La fortuna se hacía con trabajo, con sudor, no con pactos invisibles, o al menos eso pensaba. Cuando volví al Sombral, algo me esperaba en la entrada. Un racimo de maíz seco amarrado con hilo rojo, colgado en la puerta como un amuleto. Una advertencia o una condena. Lo arranqué de un tirón y lo tiré al suelo. No iba a dejarme asustar por fantasmas, pero esa noche, al abrir la vieja biblioteca de mi abuelo, encontré algo que no pude ignorar.
Un libro encuadernado en cuero, oscuro, sin título en la tapa. Dentro, hojas amarillentas contaban historias de haciendas malditas, de hombres que ofrecían sus almas por mantener vivas sus tierras, y de una sombra que caminaba entre nosotros, cobrando su precio en sangre cada generación. La última página tenía un nombre escrito en tinta casi borrada: Familia Galván. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Aferré el libro contra el pecho, como si pudiera protegerme de lo que ya estaba en marcha. Afuera, el viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas, y entre el ulular del viento juraría haber oído mi nombre, Emiliano, un susurro seco, como hojas muertas arrastradas por la brisa. Capítulo 3. El pacto. La noche cayó como un manto pesado, sin luna, sin estrellas. Solo oía el crujido de las viejas maderas de la hacienda y mi propia respiración, lenta, contenida. El libro seguía en mis manos, como una piedra fría. Había algo más, algo escondido en aquellas páginas gastadas. Al pasar los dedos sobre la contraportada, noté una costura extraña. Tiré con fuerza, un sobre cayó al suelo, amarillento, sellado con cera roja. Lo rompí con manos temblorosas. Dentro había un mapa, trazado a mano, toscamente, que señalaba un lugar en el rancho, un pequeño montículo al pie de la encina, vieja. No lo pensé dos veces. Tomé la linterna, el rifle y monté a caballo. La noche era espesa, el viento apenas se movía. Hasta los grillos callaban cuando pasaba. Llegué al árbol. La encina, vieja y torcida, parecía arañar el cielo negro con sus ramas secas. Bajé. Con la pala que había traído comencé a cavar. La tierra cedía con dificultad, como si no quisiera revelar lo que ocultaba. Media hora después, golpeé algo duro. Caí de rodillas, retirando la tierra con las manos. Era una caja de hierro, oxidada, cerrada con una cerradura simple. La forcé. Dentro encontré un documento viejo, envuelto en una tela negra, un contrato, firmado con sangre, sellado con el nombre de mi bisabuelo, y una firma más abajo, ilegible, apenas un garabato que parecía retorcerse bajo la luz de la linterna. Leí en voz baja: yo, Francisco Galván, entrego en sacrificio a los primogénitos de mi sangre, cada generación, para asegurar la prosperidad de mi tierra bajo la protección del guardián de la sombra. Sentí náuseas. El sombral había sido fertilizado con muerte, y mi apellido era la promesa de seguir alimentándolo. Levanté la vista. A pocos metros de mí, entre la neblina baja que empezaba a colarse por la tierra, una figura me observaba, alta, delgada, más sombra que hombre. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada clavándose en mí, fría, antigua. Mis piernas no respondían. El aire se volvió espeso, como si respirara ceniza. La figura levantó una mano lentamente y señaló hacia mí. Un susurro quebró el silencio. Tu deuda ha llegado. Entonces la linterna se apagó y la oscuridad me tragó entero. Capítulo 4. La maestra y el monje. El amanecer me encontró tirado junto a la encina, con la ropa húmeda de rocío y las manos manchadas de tierra. La linterna rota a mis pies, el caballo desaparecido. Me levanté tambaleando, con el eco de aquella voz retumbando aún en mis oídos. Tu deuda ha llegado. El miedo me acompañó de regreso a la hacienda, pegado a mi sombra. Sabía que no podía cargar solo con esto. En el pueblo, la única persona que me miraba a los ojos era Charito, la maestra. Siempre había tenido fama de terca, de no creer en cuentos de viejas, pero sus ojos guardaban una sabiduría que no venía de los libros. La encontré en la pequeña escuela, limpiando pizarras. Me acerqué como un hombre condenado. Ella me vio y antes de que pudiera decir palabra, dejó el trapo y me dijo:
Ya viste lo que guardaba el sombral, ¿verdad? No supe qué contestar. Solo asentí, sintiendo que las palabras no bastaban. Charito limpió las manos en el delantal y sin más me guió hasta la iglesia. El padre Isidro nos esperaba. Un hombre enjuto, de barba blanca y mirada cansada. Nos llevó a la sacristía, cerró la puerta con cerrojo y encendió una vela, como si hasta la luz del día temiera entrar ahí. El cura habló con voz baja, como si temiera ser oído. Hace más de 100 años, los Galván firmaron un pacto que no debía romperse. Un trato, sellado con sangre y silencio. Cada generación debía entregar un alma al guardián de la sombra, a cambio de la riqueza, de la protección contra la sequía, contra las plagas. Pero si la sangre se niega, la tierra misma reclamará lo que se le debe. Charito me miraba, seria, fuerte, como un ancla en medio de la tormenta. ¿Cómo se rompe?, pregunté. El padre Isidro suspiró largo. «Con más sangre», murmuró. «Con la sangre del último heredero o con el sacrificio de su fe». Mis manos se cerraron en puños. ¿Debía morir para romper la cadena? ¿O había otra forma de salvar el sombral y salvarme a mí mismo? Antes de que pudiera seguir preguntando, los tres sentimos un escalofrío recorrer la sacristía. La vela parpadeó, casi apagándose, y en la pared detrás del altar una sombra se dibujó, no la nuestra. Algo más, una voz, apenas un susurro, se arrastró por el aire. El tiempo se acaba. Capítulo 5. La primera sangre. El día amaneció pesado, como si el cielo mismo dudara en abrir los ojos. Un silencio extraño cubría el pueblo, denso, aplastante. Desde temprano, la noticia corrió como pólvora. Una niña había desaparecido. Marisol, de apenas 7 años, la última hija de los Herrera, una familia que juró lealtad a los Galván hacía generaciones. Los aldeanos se reunieron en la plaza, rostros crispados de ira y miedo. Sus ojos me buscaron como cuchillos. Alguien gritó: «¡Fue el sombral! ¡El rancho maldito ya cobró su precio!». El padre Isidro intentó calmar los ánimos, pero sus palabras se perdieron en el rugido creciente de la multitud. Charito me arrastró a un lado, apretando mi brazo. «Tienes que encontrarla, Emiliano. Antes de que lo haga, lo que sea que ronda tu tierra». Sin pensarlo, monté a caballo y galopé de regreso al rancho, con Charito cabalgando justo detrás. El camino parecía más estrecho, más oscuro. Hasta el viento parecía susurrar cosas. En lenguas olvidadas, nos dividimos para buscar yo, cerca de los campos muertos. Charito, en dirección a las ruinas del viejo molino. El tiempo se arrastraba pesado, cada minuto una puñalada en el pecho. Fue cerca del pozo seco donde la encontré, Marisol, tirada en el suelo, los ojos cerrados, como dormida. En sus manos pequeñas, apretaba algo con fuerza. Me arrodillé, llamando su nombre. No respondió, pero respiraba. Débilmente pero viva, abrí sus dedos cuidadosamente. Un medallón antiguo, de plata negra, pendía de su mano. El mismo símbolo que había visto en el libro de mi bisabuelo, el sello del guardián de la sombra. Mi garganta se secó. Detrás de mí, pasos. Charito llegó, los ojos abiertos como platos. «¿Qué es eso?», susurró. No necesité responder. El viento sopló fuerte, levantando polvo y un lamento que parecía humano. Sobre nosotros, las nubes comenzaron a girar, formando un remolino sucio. Sabíamos que no era solo el rancho el que estaba en riesgo, era todo el pueblo, y que la sombra ya no estaba confinada a el sombral, estaba suelta y venía por nosotros. Capítulo 6. Los hijos de la tierra maldita. Durante 3 días y 3 noches, Marisol durmió un sueño profundo, sin despertar, sin llorar, como embrujada.
Charito y yo montamos guardia en la hacienda mientras el pueblo se encerraba en sus casas, atrancando puertas y ventanas, como si eso pudiera detener lo que venía de las sombras. En el tercer día, el padre Isidro llegó cabalgando. Jadeante traía malas noticias. No eres el único, Emiliano. Otros también huyeron de su destino y ahora han vuelto, otros herederos, hombres y mujeres descendientes de las familias que, hace generaciones, también habían hecho pactos oscuros. Unos huyeron, otros intentaron enterrar sus pecados, pero ahora estaban de regreso y venían con odio en los ojos. Su plan era simple: destruir el sombral, quemar la tierra hasta que ni las sombras pudieran volver a caminar sobre ella. El padre contó que ellos se reunirían al caer la noche, armados, decididos a acabar con la maldición, aunque eso implicara matarme. Charito me miró, la voz tensa. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo. El sombral era mi hogar, maldito o no. Era mi historia, mi vergüenza, mi redención. No iba a dejar que lo borraran. No sin pelear, subí hasta el viejo depósito de armas del rancho. Escopetas oxidadas, pólvora vieja, balas contadas. Llamé a los pocos peones que aún quedaban. Hombres de manos curtidas y miradas firmes. Hombres que también llevaban el polvo del desierto en las venas. Juntos preparamos la defensa. Atrancamos puertas. Levantamos trincheras improvisadas. Cuando el sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sucio, oímos el sonido de los caballos. Venían, más de una docena, antorchas encendidas, pistolas brillando bajo la última luz del día. Sabía que esa noche sería larga y que no todos veríamos el siguiente amanecer. Apreté en mi mano el medallón de plata que había encontrado con Marisol. El metal quemaba mi piel, como si todavía estuviera vivo. Susurré para mí mismo: que vengan. El sombral no se rinde. Y entonces el primer disparo rompió el silencio. Capítulo 7. Asedio en la hacienda. La primera bala atravesó la ventana de la cocina, arrancando una nube de polvo y astillas de vidrio. Poco después vinieron más, zumbando como avispas envenenadas en la noche. Los hombres conmigo gritaron, corrieron a las posiciones asignadas. Charito se mantuvo a mi lado, armada solo con un rifle de cañón corto, las manos firmes, los ojos decididos. El asedio había comenzado. Desde detrás de las cercas caídas, entre los matorrales secos, veíamos las siluetas de los atacantes avanzando. «¡No disparen hasta que los vean bien!», grité. El sombral, viejo y gastado, gemía abajo, el peso de la violencia. Las paredes de adobe se desmoronaban bajo el fuego enemigo, pero resistían. Respondimos. Cada disparo nuestro era un golpe sordo contra la noche. Cada grito, un recordatorio de que aún estábamos vivos. Durante horas intercambiamos balas. Avanzaban y retrocedían como lobos hambrientos. Yo, pegado a la pared de la entrada principal, sentía el pecho arder. No solo del esfuerzo, sino de la rabia, de la vergüenza, de la culpa. Todo esto, por un pacto sellado antes de mi nacimiento. Charito, a mi lado, sangraba del hombro, pero no soltaba el rifle. El viejo peón Manuel cayó poco después de la medianoche, un tiro limpio en el pecho. Murió sin un sonido, como un hombre que ya sabía que ese sería su último aliento. La furia me cegó. Corrí hacia la parte trasera, buscando flanquear a quienes nos atacaban. Atravesé el viejo granero, ahora reducido a ruinas, y allí, entre los escombros, vi algo, una trampilla de madera semi-enterrada. Una entrada a algo bajo el sombral. Mientras el tiroteo rugía a la distancia, mis manos trabajaron frenéticas. Arranqué la tapa. Un túnel, viejo y sofocante, se abría ante mí. El olor era terrible. Tierra húmeda, putrefacción antigua. Caminé a ciegas, el revólver en la mano. Las paredes parecían respirar, como si fueran de carne viva. Y al final del túnel,
Una cámara. Allí, bajo la tenue luz de la linterna, vi lo que mi bisabuelo había enterrado: el corazón del sombral. Un altar de piedra negra palpitando lentamente, como si tuviera vida propia. Alrededor, símbolos antiguos grabados en el suelo. Sangre seca, nombres olvidados. Y en el centro, clavado en la roca, el mismo medallón que había encontrado con Marisol. Solo que aquí brillaba con una luz enfermiza. El rancho no era solo tierra, era una prisión. Y yo, el último carcelero. Detrás de mí, el sonido de pasos resonó en el túnel. Giré el cuerpo, el revólver en alto. La sombra estaba allí, pálida, expandiéndose como humo vivo, y susurró: entrega tu sangre, o mira caer todo lo que amas. Capítulo 8. El corazón del sombral. La sombra me rodeaba, densa, sofocante. El medallón brillaba sobre el altar negro, pulsando con una luz que parecía respirar, como un corazón de piedra todavía vivo. Mi mano temblaba sobre el revólver. Podía sentir el peso de todas las generaciones de los Galván empujándome hacia la decisión. La sombra habló, su voz más clara ahora, más humana, y al mismo tiempo completamente ajena. Entrega una vida y el sombral seguirá prosperando. Niega tu sangre y verás cómo se pudre hasta el último grano de esta tierra. Las palabras eran seductoras. Prometían poder, seguridad, gloria. Pero también veía lo que realmente significaban: condena, esclavitud para mí y para todos los que vinieran después. Respiré hondo, buscando claridad en medio del terror. Pensé en Marisol, dormida en los brazos de Charito. Pensé en los peones que aún luchaban por un pedazo de tierra maldita. Pensé en la vida que podría haber tenido, libre de cadenas invisibles. No iba a ser un eslabón más en esta cadena de horror. Levanté el revólver y apunté directo al medallón. La sombra gritó, un sonido que era más metal retorcido que voz. «¡No!», rugió. «Sin el corazón, todos caerán». Mis dedos apretaron el gatillo. El disparo resonó en el túnel como un trueno. El impacto hizo estallar el medallón en fragmentos de luz negra. El altar tembló. Las paredes del túnel comenzaron a agrietarse, escupiendo polvo y piedras. La sombra se contorsionó, desgarrada, gritando en una lengua que mi mente no podía comprender. Corrí tropezando mientras el techo se desplomaba detrás de mí. Subí de nuevo a la superficie con los pulmones ardiendo. En el rancho, la batalla había cesado. Los atacantes, hombres y mujeres marcados por pactos antiguos, estaban de rodillas, llorando, sus rostros contorsionados de dolor y liberación. Charito corrió hacia mí, los ojos llenos de preguntas, todo a nuestro alrededor. Parecía suspendido, esperando, pero algo aún no estaba bien. Miré hacia el horizonte. Una tormenta se formaba, negra y furiosa, avanzando hacia nosotros. La tierra temblaba, todo el sombral gemía bajo nuestros pies. Charito susurró asustada. «¿Qué hiciste, Emiliano?». Solo apreté la mandíbula. Sabía que destruir el corazón no era el fin, era apenas el principio de algo peor. Capítulo 9. Sangre o redención. El cielo cayó sobre nosotros. La tormenta estalló con furia, lluvia espesa como lodo, truenos que hacían temblar la tierra. Corrimos hacia el interior de la hacienda, refugiándonos entre paredes que ya no resistirían mucho más. El sombral estaba muriendo. El pacto que sostenía sus raíces había sido roto. Sin el corazón negro alimentando la tierra, todo comenzaba a pudrirse desde adentro. Las vigas crujían, el suelo se agrietaba, el aire olía a hierro y podredumbre. Charito tomó mi mano. Sus ojos, normalmente firmes, ahora brillaban de miedo. «¿Qué hacemos?», preguntó casi en un susurro. No tenía respuesta, pero dentro de mí algo cambiaba. Sabía que no bastaba con destruir el medallón.
Sabía que mientras yo viviera, la sangre de los Galván seguiría llamando a la sombra. El sombral. Quería más. Quería el sacrificio final. Miré a Charito, a Marisol, que comenzaba a despertar en sus brazos, con una mirada confusa y asustada. Pensé en los pocos hombres que aún resistían, en la tierra seca que tal vez podría florecer si se liberaba del yugo invisible. Respiré hondo. Entendí cuál era el precio de la libertad. Me alejé lentamente. Charito lo vio. Entendió antes de que dijera una sola palabra. «No, Emiliano, no así», dijo con la voz quebrada. Pero sonreí. Una sonrisa triste, resignada. «Es la única forma, Charito. Esta tierra necesita sangre, pero no la de ellos. Será la mía». Salí hacia la tormenta. El agua fría me golpeaba el rostro como bofetadas. Fui hasta el centro del patio de la hacienda, donde el altar invisible del sombral aún parecía latir, incluso sin el medallón. Allí caí de rodillas. Quité el sombrero, sintiendo el peso de la lluvia lavar el último orgullo de mi alma. Cerré los ojos y hablé en voz alta para que la sombra me escuchara. Yo, Emiliano Galván, hijo de esta tierra maldita, entrego mi sangre para romper las cadenas del sombral, mi vida por su libertad. La tierra tembló, una figura negra emergió de la tormenta sin rostro, sin forma fija. La sombra, la propia maldición, desnuda y furiosa, avanzó. Y yo no retrocedí. Sentía la muerte acercarse, fría, inevitable. Pero también sentía algo más, paz. Un relámpago rasgó el cielo, el mundo explotó en una luz blanca y todo quedó en silencio. Capítulo 10. El último jinete. El silencio después de la tormenta era absoluto. Ningún pájaro cantaba, ningún grillo lloraba. La propia tierra parecía contener la respiración. Abrí los ojos, el sombral se extendía ante mí, irreconocible. Las paredes de la hacienda, antes agrietadas pero orgullosas, ahora eran montones de escombros mojados. La fuente vieja partida en dos. El granero reducido a cenizas, todo estaba en ruinas, pero también en paz. El altar invisible ya no latía. La sombra había desaparecido, conmigo. Sentía el peso de mi cuerpo, cada hueso ardiendo, cada aliento como una daga. Sabía que el final estaba cerca, pero no había miedo, solo un vacío sereno, como una brisa tibia acariciando las heridas de la tierra. A lo lejos, vi a Charito corriendo hacia mí, con Marisol en brazos. Gritaba mi nombre. Quise levantarme, quise alcanzarlas, pero mis piernas ya no respondían. Sonreí. Quería que esa fuera la última imagen que guardaran de mí, no de un hombre derrotado, sino de alguien que eligió. Me apoyé en lo que quedaba de la vieja fuente de piedra y con el último hilo de fuerza me coloqué el sombrero sobre la cabeza. Si iba a morir, moriría de pie, como un Galván, como un hombre libre. Marisol extendió su manita hacia mí. Sentí el calor de sus dedos pequeños, frágiles. Cerré los ojos y partí, sin dolor, sin odio, libre. El sol comenzó a levantarse detrás de las colinas, un sol dorado, suave. Por primera vez en generaciones, el sombral amanecía limpio. Charito cayó de rodillas junto a mi cuerpo, llorando en silencio. El viento susurró entre las ruinas, llevándose mi nombre en sus alas, Emiliano, y dicen que en las noches de luna llena, cuando el desierto canta y la tierra respira, un jinete solitario cabalga rumbo al horizonte, sin prisa, sin miedo, vigilando la tierra que salvó con su sacrificio, el último guardián del sombral.